¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Tusti Arena. Un nuevo video de mecánicas, acá enseñando algunas mecánicas que tiene Mortal Kombat 1 2023. Antes que nada, sobrepasamos los 500 suscriptores. Estamos muy contentos con Pucci. No solamente por el número, sino por la recepción que han tenido los videos, los comentarios lindos que están dejando. Así que bueno, vamos a seguir realizando material y a ver si este material también les sirve. En la clase de hoy vamos a estar viendo qué es el Flawless Block y el Up Block o bloqueo alto. El Flawless Block es una mecánica que viene de Mortal Kombat 11. Aquí tiene funciones parecidas, pero no todas, porque en MK11 también había reversals que podías hacer después de hacer un Flawless Block. Pero aquí conserva un par de mecánicas que es muy importante saber. Primero, ¿cómo se hace un Flawless Block? Flawless Block se hace apretando el botón de bloqueo en el frame justo cuando te van a pegar. ¿Cuál es una de las funciones del Flawless Block? Primero, que no te realicen chip damage. ¿Qué es el chip damage o daño por chipeo? Es el daño que recibís cuando te cubrís algún ataque. En Mortal Kombat, a diferencia de otros juegos de pelea como Street Fighter, por ejemplo, el chip damage es con todos los golpes que recibas. Vos te cubrís un especial o un normal y te va a hacer chip damage. En Street Fighter, por ejemplo, solo los movimientos especiales chipean. Ven, si me cubro, fíjense arriba lo que me chipea. Ahora, ¿qué pasa si hago Flawless Block al primer golpe? Fíjense, ahí no me chipeó. El poder hacer Flawless Block es muy importante para no morir cuando te queda un píxel de vida. Y generalmente se suele usar en los proyectiles también. Ven, si me cubro el Spear de Scorpion, me chipea un poco más de 1%. Ahora, el conocer esta mecánica es muy efectiva contra, por ejemplo, algo que está muy fuerte en el meta, que es Baraka y Cyrax y su daño por chipeo. Miren todo lo que chipea. Miren todo el daño que hace. Ahora, si hacemos Flawless Block, fíjense. No chipeó absolutamente nada. Ahora dirán, ¿pero qué pasa si no puedo tirar desde el primer golpe? Porque es muy difícil hacerlo a reacción. Casi te diría imposible hacerlo a reacción. El Flawless Block se puede hacer en el medio de los strings. Lo que tenés que hacer es soltar el botón de bloqueo y volver a presionarlo en el momento justo, en el frame justo, para poder realizar el Flawless Block y por ende evitar el daño de chipeo de todos los golpes que vienen después. Ahí lo hice en el medio, ¿ven? Y ahora ya no chipea. Ahí lo hice de vuelta. Y ya no me chipeó. Ahora, evitar el daño de chipeo es una de las funciones que tiene el Flawless Block. La otra función es cambiar las propiedades de los frames en algunos golpes en particular. Por ejemplo, miren este string de Scorpion. Queda en -3 y tiene mucho push block. ¿Qué es el push block? Es que cuando me cubro, me empuja. ¿Ven la diferencia? Mira, me deja casi un salto de distancia. Ahora, ¿qué pasa si le hago Flawless Block al último golpe? Fíjense, la distancia en la que quedó Sub-Zero. Acá ven la diferencia de distancia en la que queda sin hacer Flawless Block y haciendo Flawless Block. Pero no solo eso, miren la frame data. Recuerden que si me lo cubro normal, Scorpion queda en -3, no es castigable, -3. Pero si le hago Flawless Block, fíjense que ahora queda en -13. O sea, castigable. Full combo. Ahora se preguntarán, ¿esto pasa con cualquier golpe o con cualquier golpe final de un string? No. Generalmente suele pasar con los golpes que tienen mucho push block. O con algunos golpes que quedan en positivo, por ejemplo. O con strings que tienen algún hueco en el medio de sus golpes. Ahora, para su comodidad, acá su fiel servidor se tomó el trabajo de probar todos los strings que tienen los personajes para indicarles qué strings o qué golpes se vuelven castigables o cambian su frame data o se elimina el push block si les hace Flawless Block. Kitana atrás 1, 4, normales -3, Flawless Block -7.
Milena 1-2 grab. Normal. Menos 2. Flawless block. Menos 12. Castigable. Rain 1-1-2. Normal queda en 0. Con Flawless block. Menos 10. Castigable. Reptile adelante 2, 1, 1, que normalmente es menos 7 con mucho push block. Con Flawless block, menos 17, totalmente castigable. Lo mismo pasa con adelante 3, 1, 1. Y también con el dash. Normalmente queda en menos 5 con mucho push block. Es una opción safe para terminar tus combos. Pero con Flawless block, menos 10. Castigable. Kenshi atrás 2-2, que normalmente es menos 8, castigable, pero con tanto push block que no podés castigar. Pero con Flawless block, menos 18, totalmente castigable. Adelante 2-2, atrás 2, que normalmente es menos 8, con mucho push block. Pero con Flawless block, menos 18. Castigable. Adelante 2-2-2, normalmente menos 10, pero lo aleja tanto que no llegas a castigar. Pero con Flawless block, menos 20. Geras, adelante 1-2 grab, normalmente menos 5. Con Flawless block, menos 15. Castigable. 2-1-2, normalmente menos 5. Con Flawless block, menos 15. Castigo. Cinder, adelante 1-3, normalmente menos 9, con mucho push block. Con Flawless block, menos 19. Castigable. Un poco más difícil porque tenés que meter un dash en el medio, pero castigable. Atrás 2-3-2. El último golpe queda en menos 16. Es castigable, cierto. Pero con Flawless block es aún más castigable. Menos 26 en vez de menos 16. Podés castigar hasta con overhead. 3-3 de Sindel, normalmente menos 6. Con Flawless block, menos 16. Castigable. Raiden 1-2-3, normalmente 3 positivo. Con Flawless block, menos 7. No es castigable, pero bueno, tenés la ventaja. De igual manera te lo podés agachar, como bien dijo Pucci en su guía de Raiden. Vaya a verla, que está completísima. Este y más tips más de Raiden de cómo usar, o como en este ejemplo, cómo castigar. Liu Kang 3-2, normalmente positivo en 2. Con Flawless block, menos 8. Castigable, con lo justo, pero castigable. Adelante 4-3-4, normalmente menos 4. Con Flawless block, menos 14. Castigable. Johnny Cage 1-1-4, normalmente más 7 positivo. Con Flawless block, menos 3. Aún así, se puede agachar, también muy parecido a lo de Raiden. 4-4 de Johnny, más 15, una locura. Con Flawless block, más 5, sí, que anda en positivo, pero no la animalada de más 15. De igual manera se puede interrumpir, con lo justo, pero se puede. Havik, el molesto Havik 1-1-2, positivo en 3. Con Flawless block, menos 7. No es castigable, salvo por Liu Kang, pero ya no es más el turno de Havik. Ahora ya vimos qué es el Flawless block, para qué sirve el Flawless block y cuándo usarlo. Pero Mortal Kombat 1 nos trae una nueva mecánica que se llama bloqueo
alto. El bloqueo alto se hace manteniendo bloqueo y haciendo para arriba. Como ven, Sub-Zero está bloqueando normal y de pronto bloquea para arriba. Tiene unos frames de cooldown, o sea, de enfriamiento, que no lo puedes usar todo el tiempo, no puedes estar haciendo así. Pero ¿para qué sirve esto? En principio sirve para los golpes que vienen desde el aire, golpes con salto. Como ven, normalmente un ataque con patada de salto queda en más 10, es presión asegurada. Ahora con el up block le hace una especie de parry, una especie de counter, como quieran decirle. Y cuando lo haces, es castigable. O sea, un golpe que normalmente es más 10 se transforma en castigable. Ahora, el timing para castigar apenas conectás el bloqueo alto es rápido. Apenas ves que hace el parry, que hace el sonido del Flawless Block, ahí ya tenés que castigar. Ahí, bien rápido. No es como en el Flawless Block al final de un string, donde vos lográs el Flawless Block y tenés que esperar a que se recuperen un poco los personajes para poder castigar. Esto es instantáneo. Ahora, la contra es que si lo haces y no conectás, estás vulnerable a los golpes bajos. Pero la realidad es que a niveles bajos o intermedios, donde la gente salta mucho, es una técnica muy efectiva. Lo bueno que tiene el bloqueo alto es que durante toda la animación que el personaje está elevando su bloqueo, es donde puede conectar. No es tan preciso a la hora de hacerlo. No lo tienes que hacer en el frame 1. En el frame justo. Lo puedes hacer en cualquier momento. Eso es lo bueno que tiene, pero a la vez tienes que castigar bien rápido. Ahora, la particularidad del bloqueo alto es que su definición es que funciona con ataques de salto, con ataques aéreos. También puede interpretarse como ataques desde arriba, por lo que también funciona en ciertos golpes y ciertos strings y que te van a ayudar a castigar alguno de ellos. Se preguntarán que hay muchos personajes que no aparecieron cuando mostré en dónde se les puede hacer Flawless Block, porque a algunos de ellos se le puede hacer directamente un bloqueo alto. Uno o dos grabs que vimos de Milena que se le puede hacer Flawless Block, como lo mostramos recién, también es más fácil directamente al último golpe, bloqueo alto y castigo. Ahora, 2-1 grab, que normalmente es menos 6, al último golpe, bloqueo alto y castigo. Smoke no había aparecido en la sección de Flawless Block porque se le puede hacer directamente bloqueo alto a todo. El overhead atrás 2, que normalmente queda en menos 5, no es castigable, lo puedes ver a reacción, bloqueo alto y castigo. También adelante 3-4, que es un low overhead que queda en menos 4, directamente bloqueo alto y castigo. Por supuesto adelante 3-2-4, que queda en más 2, también bloqueo alto y castigo. 1-2-2, que se le puede hacer Flawless Block, pero más fácil bloqueo alto. Lo haces y castigo. Lily May con su patada loca adelante 3, que queda en más 7. Si ves que te lo va a hacer, bloqueo alto y castigo. Lo que sí buscan que sea algún golpe medio, algún low, porque como queda en el piso algunas veces puede dropear. Aunque bueno, el segundo golpe conecta igual porque queda muy castigable después de hacer un uplock. Baraka y su overhead que queda en menos 7, lo ves saltar, bloqueo alto y castigo. General Shao, atrás 3-2, low overhead que queda en menos 7, bloqueo alto, castigo al segundo golpe. El hachazo abajo adelante 4 que queda en menos 10 normalmente, también se le puede hacer bloqueo alto. Esto generalmente va a ser efectivo con el hachazo en X porque queda en 0. No queda castigable. Pero con el bloqueo alto, sí. Sindel, ¿se acuerdan de atrás 2-3-2? Que lo vimos con Flawless Block. Bueno, directamente bloqueo alto cuando está en el aire y sabes que va a venir con la dive kick. Bloqueo alto, castigo. Hay muchas Sindel que abusan de esto online. Bueno, ya saben cómo contrarrestarlo. Este es algo fuerte. Sacamos la guía de Reiko donde dijimos que su overhead, adelante 2, es muy bueno porque hace bastante daño y queda en menos 6, es safe on block. Ahora miren esto. El overhead safe, el cual usan muchos Reikos, es totalmente castigable con un bloqueo alto.
Lo mismo aplica para Raiden y atrás 2, que es su overhead, que es muy bueno porque queda safe, pero también se le puede hacer bloqueo alto y castigo. Ahora, para su adelante 3, 4, que es muy molesto porque es safe, se le puede hacer bloqueo alto. Como ven, ahí aparece bloqueo superior. Pero ¿qué pasa? Como hace 2 golpes, le hace el bloqueo alto solo al primer hit y al segundo no. Si quiero interrumpir, me va a pegar el segundo golpe. Y si quiero castigar después de los 2 hits, no llega. Intenté hacer un doble bloqueo alto, pero no lo permite. Así que bueno, una de las cosas copadas que tiene Raiden también. Con Johnny tenemos para divertirnos 2, 1, 2, que es un overhead, safe on block y continúa combo. Bloqueo alto y castigo. Adelante 3, 4, un overhead que queda en menos 6, no es castigable, pero con bloqueo alto. Castigo. Y con su adelante 4, también un overhead que queda en menos 5. Bloqueo alto y castigo. Ashra, por supuesto, su adelante 3, que es un overhead que queda en positivo, que cambia de lado, pero se le puede hacer bloqueo alto y castigar también. Nitara, atrás 2, un overhead que queda en menos 5, le puedes hacer bloqueo alto y castigar. Ahora, si te hace atrás 2, 4, le puedes hacer bloqueo alto al primero, pero no al segundo. Es un caso parecido al de Raiden. Tampoco podés cubrirte el primero y tratar de hacer bloqueo alto al segundo. Y por último, Havik, adelante 1, 2, 2, que queda en 3 positivo. No se le puede hacer Flawless Block, pero ¿para qué si tenemos el bloqueo alto? Bloqueo alto y castigo. Así que bueno, gente, hemos visto varios ejemplos de Flawless Block para poder castigar o para evitar el Push Block. Hemos visto también el bloqueo alto y en qué momentos se lo puede aplicar. Hay personajes que no aparecieron, que no puse en los listados, tanto en el de Flawless Block como en el de bloqueo alto. Esto se debe porque o no tienen, o tienen pero en movimientos que de igual manera son castigables. Por ejemplo, el movimiento especial de Baraka, el que usan para chipear con Cyrax, ese se le puede hacer bloqueo alto o Flawless Block al último hit. ¿Cuál es el tema? Que de igual manera es castigable, lo hagas o no lo hagas. Por eso es que no agregué esos strings o esos golpes que ya de por sí son castigables. Así que gente, espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad este video aprendiendo las mecánicas de Mortal Kombat 1 y nos despedimos desde aquí, desde la academia donde están Scorpion y Sub-Zero, desde Tusti Arena y nos estamos viendo en un nuevo video con más guías, más gameplay, más mecánicas explicadas y espero que dejen sus comentarios a ver si les sirvió, puede que se me haya pasado alguno, si es así sean bienvenidos a escribirlo en la caja de comentarios abajo. Así que gente, me despido, bye bye.